¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Cómo están? A ver. Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches. noches, profesora. Buenas Buenas noches, noches. Miss. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Ay, disculpen la demora, que justo me había demorado en práctica con los chicos de la clase anterior, que ahorita casi acabamos de terminar. Ya, listo. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Primero voy a tomar asistencia. Bien. Ya, a ver. Vamos. Empecemos. A ver, Agurto Atero, Alipio Leca, a Mezquita Valdivia, Buenas noches, profesora, presente. ¿cómo estás? A Paz Uribe, Buenas noches, profesora, presente. buenas noches. A ver. Arellán, Asenjo Hernández. Presente, profesora Arellán. Presente. Listo, Arellán, listo. Presente, Asenjo. Miss Asenjo Hernández. Muy bien, Asenjo. Asto Fernández, Presente, profesora. Buenas noches. ¿cómo estás? Asto Panuera, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Balboa Quisperima, Gracias, señor. Gracias a todos. Balboa, presente, Miss. Buenas noches. ¿cómo estás, Balboa? Benítez Carvajal, Presente, Miss. Buenas noches, Benítez. ¿cómo estás? Muy bien. Burgos, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien. Castillo Méndez, Presente, mi buenas noches. ¿cómo estás, Castillo? Coica Contreras, Presente, mi buenas noches. buenas noches. Chávez Alvarado, Dagua Díaz, Presente, Miss. Buenas noches. ¿cómo está? Del Águila Montalvo, Presente, Miss, buenas noches. buenas noches. Díaz Lozano Emérita, Díaz Lozano Natalie, Gómez Quinto, González Quispe, Guisado Sicha, Presente, mi buenas noches. ¿cómo estás? Heredia Bautista, Injante Jara, Miss, buenas noches, Presente, Heredia. Miss, buenas noches. muy bien. Muy bien, Heredia, muy bien, Injante. Ya está. A ver. Marquina, Presente, mi buenas noches. ¿cómo estás, Marquina? Bien. Marreros, Presente, muy buenas noches. buenas noches. Ujú. A ver, Montalbán Acuña, Montalbán Ramírez, Presente, Miss, buenas noches. muy bien, Montalbán Ramírez. Mozombite, Obregón Peralta, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Ochavano, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Pariacurí, Pérez Caicho, Quispe Curo,
Presente, Miss, buenas noches. Muy bien, Quispe. Rivas Sandoval. Rivera Ambrosio. Rodas Román. Rojas Naupay. Rojas Ortiz. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Rojas Vargas. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Santillán Camaña. Presente, mis buenas noches. ¿Cómo estás? Silva Guillén. Presente, profesora, buenas noches. Muy bien. Taracaya. Listo, Taracaya. Tejada Espinosa. Presente, mis buenas noches. Muy bien. Tello Acuña. Presente, profesora, buenas noches. Muy bien, Tello. Tomairo Flores. Miss, buenas noches. Tomairo dice que le dé permiso, por favor, su internet está mal. Ya, ok, muy bien. Listo. Torres Ataipoma. Vallejos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Vargas Prado. Velázquez Valdés. Vidangos Apaza. Seguero Lide. Quispe Guamaní. Guamán de la Cruz. Presente, Miss, buenas noches. Listo, Guamán, muy bien. A ver, quienes faltan, por favor, levanten la mano para poder apuntar en la asistencia. González Quispe. González Quispe. ¿Quién más? Pariacurí Pérez. Miss. Muy bien. Gracias. Muy bien. Velázquez Valdés. Rodas Román. Gracias, Miss. Rivera. Presente, Miss, no la escuché a mi lista de que llamó la primerita. Ya, listo, Rivera, no te preocupes. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que falte, por favor, su asistencia? Muy bien, entonces ahora sí, vamos a continuar con lo que estábamos trabajando en lo que es la ficha familiar, si no me equivoco, nosotros nos habíamos quedado específicamente. A ver, listo. ¿Llegamos a terminar la ficha familiar? No recuerdo. No, Miss, nos quedamos en adultos, creo. Si no me- Ah, ya. Adolescentes nos quedamos, Miss. Adolescente, Oh, joven. adolescentes. No, Adolescentes. ya me acordé. Estábamos en los métodos de planificación familiar, ¿verdad? Sí, Miss. Muy bien. Ahora sí. Planificación familiar, Miss. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Miss, disculpe, buenas noches. Vargas Prado en la lista.
Rojas Naupay, Miss, por favor. Ya, a ver, levanten la mano, por favor, porque si no, no las puedo escuchar bien. Ya, ¿Me ahora escucha, sí, Miss? Vargas Prado, ¿verdad? Ujú. Ya, a ver, ¿quién más? A ver, ¿alguien más? Por favor, levanten la mano. ¿Quién más falta su asistencia? Ya, listo. Rojas Naupay, ahora sí. Ujú. Muy bien, listo. Vamos a continuar con lo que es estábamos en lo que era planificación familiar, ¿verdad? Justo ahí nos habíamos quedado en lo que era muy importante saber acerca de la planificación familiar. Listo. A ver, en- como les estaba comentando, nosotros habíamos hablado acerca un poco de la planificación familiar, ¿no? Que es muy importante que tanto varones como mujeres estén informados acerca de la planificación familiar, porque es responsabilidad de ambos. Si bien es cierto, la mujer es la que sale gestando, pero ambos tienen que decidir, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente la mayoría de métodos anticonceptivos está guiado para mujeres, ¿no? Son muy pocos los que son guiados para hombres, como en el caso de lo que viene a ser los métodos de barrera y los métodos permanentes. Nosotros ya habíamos hablado de los métodos de barrera, que vienen a ser también uno de los métodos que impide el embarazo, y no solamente el embarazo, sino también las ITS. Pero también teníamos en este Miss, le caso, escucho intercortado. ¿Será mío nomás o...? Yo sí escucho claro, Miss. entonces debe ser internet de su compañera, lo más probable. Sí, estos últimos días ha estado fallando el internet. Vamos a ver, ojalá que podamos avanzar, ¿ya? Bueno, entonces como les estaba mencionando, en este caso pues es importante saber que dentro de los métodos de barrera tenemos el preservativo, el condón femenino, tenemos el diafragma, que es muy poco usado en realidad porque falta lo que es la capacitación en la mujer para colocarse el diafragma. Después tenemos también los métodos hormonales en los cuales se incluían las inyecciones, ya sea la del mes, la de los 3 meses, también se incluían las pastillas anticonceptivas, tenemos lo que era los implantes subdérmicos, ¿no? Que también va segregando una cierta cantidad de hormonas y es por un determinado tiempo, que son 3 años aproximadamente. También habíamos estado hablando de los dispositivos como en el caso del dispositivo intrauterino, la famosa T de cobre, pero hay otro que es el famoso SIU, el sistema intrauterino.
Después habíamos visto acerca de, creo que habíamos estado hablando de la pastilla de emergencia, si no me equivoco, que no es un método regular. Ojo, como dice su nombre, viene a ser la pastilla solamente de emergencia. ¿Cuál es el problema? Que a veces muchas mujeres están desinformadas y utilizan estas pastillas anticonceptivas de emergencia. Como solamente vienen dos y está concentrado de hormonas, puede provocar alteraciones en lo que viene a ser su sistema hormonal, el sistema hormonal de la mujer. Por eso es que a veces cuando usan estas pastillas anticonceptivas de emergencia, después a la semana o a los días les viene la menstruación y se desequilibra totalmente la fecha en donde tienen que aplicarse su otro método anticonceptivo o de repente mantienen relaciones sexuales y vuelven a tomar. Ojo, no se recomienda tomar más de 2 pastillas anticonceptivas de emergencia. Inclusive hay mujeres que de manera mensual la toman y eso es bastante dañino porque puede provocar alteraciones ginecológicas e inclusive puede generar lo que es la infertilidad, ¿ya? Entonces no es recomendable. Hubo un tiempo en que se estaba dando de manera gratuita en los establecimientos de salud, pero al ver la gran demanda que hubo y encima el descontrol en el uso de estas pastillas anticonceptivas de emergencia, entonces definitivamente se evitó, ya no se distribuye a nivel nacional. No, ya no, ¿no? Porque lamentablemente, por más que a veces uno les enseña a las personas, no entienden, ¿no? Se van, como se dice, a lo más fácil y no es así. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Ajá, sí, 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 marreros. Esa que le dicen la pastilla del día siguiente, ¿no? Que contra más horas pasen, más días pasen, la efectividad es menor, ¿no? Tiene que ser tomado dentro de las primeras 24 horas después del coito, ¿no? ¿Ya? Si no, no es efectiva, por las puras. Ujú. ¿Alguna pregunta? Mis buenas noches. ¿Podría considerarme en lista, por favor, Díaz Lozano Emérita? No podía ingresar, mis. Ya, Díaz, no te preocupes. Ajá. Ok, Ya, mis, muchas gracias. ok, ya. Ujú. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que era planificación familiar, todo lo que habíamos conversado, lo que habíamos hablado desde la clase anterior? ¿Tienen alguna duda? Miss, disculpe esto, la pastilla del día siguiente no es hasta las 72 horas. Claro, eso sí, o sea, no, dentro de las indicaciones dice que se puede tomar hasta las 72 horas después del coito, pero a medida que van Mis, yo avanzando quería las hacerle horas, una consulta. ya, un ratito para Curí. En este caso, a medida que van pasando las horas, la efectividad es menor. O sea, por ejemplo, si dentro de las primeras 24 horas es efectivo en un 90%, a las 48 horas es efectivo en un 80% y a las 72 horas es efectivo hasta en un 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 40% de posibilidades de que quede gestando de todas maneras. Por eso les digo, claro, es dentro de las 72 horas, pero a medida que pasa más el tiempo, menos efectividad. ¿Ya? Ya, Miss. Ujú. Ya, ahora sí, Paria Curí, dime, te escucho.
Miss, una consulta. Ujú. Sí, dime, Guisado. Si una persona está gestando, ¿no? Esa pastilla se toma, ¿qué pasaría? Ya, a ver, supongamos que una mujer está gestando. Lo que dice la acción farmacológica del medicamento viene a ser el siguiente, que evita la unión del espermatozoide con el óvulo, haciendo o de qué manera, produciendo mayor mucosidad en lo que son las secreciones y eso evita que llegue hasta, ¿no? Hasta el lugar donde se produce la fecundación. Ya, ahora, ¿qué pasa? Si una mujer está embarazada, por ejemplo, siempre hay un riesgo dentro del primer trimestre, o sea, dentro de los 3 primeros meses, hay una cierta controversia con respecto a eso, ¿no? Hay algunos que sugieren de que sí existe la probabilidad, o sea, no vamos a decir que sí, 100% va a perder al niño. No, existe la probabilidad de que la mujer pueda tener una amenaza de aborto y también de tener malformaciones en el feto. Claro, porque son los 3 primeros meses decisivos en donde el feto se implanta en el útero y también se va formando, ¿no? Ese es el detalle, que en cada persona puede reaccionar de manera diferente. Me hizo una consulta. Sí, Asto. ¿Por qué un bebé puede nacer fuera de la placenta en un embarazo ectópico? ¿Por qué? ¿A qué se debe, Miss? Porque he escuchado varios casos de que nacen fuera de la placenta y yo digo, ¿y por qué? Fuera del ¿A útero, qué se debe? dirás. Ajá, un embarazo ectópico, digo. Sí, ya, el embarazo ectópico puede ser por varios motivos. Por ejemplo, se supone que cuando el óvulo madura, sale del ovario y cuando llega el espermatozoide se unen en la parte extrema. A ver, voy a dibujar. Vamos. Vamos a dibujar un útero. Supongamos que esto venga a ser un útero. ¡Ay! Vamos, así. Un útero, estas son las trompas de falopio. Claro, no son tan perfectas, ¿no? Llega el espermatozoide, así de la siguiente manera. Y aquí están las fimbrias, o sea, viene a ser lo que prácticamente recibe al óvulo, y este es el ovario, ¿no? Cuando el óvulo sale maduro, espera aquí en este tercio externo. Aquí espera para que llegue el espermatozoide para poder unirse. Si llega a fecundarse, muy bien, regresa. Pero ¿qué pasa? Al momento de juntarse o de fecundar, se supone que el óvulo ya fecundado toma este camino, pero a veces puede haber una pequeña obstrucción aquí en esta parte o inflamación en esta parte de la trompa de falopio, ¿no? Puede ser que la mujer sufra de endometriosis, o sea que tiene el endometrio muy grueso, puede tener un mioma, ¿no? Entonces puede tener una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, no va a poder pasar el óvulo fecundado porque ya se ha dividido en varias células. Hasta aquí, hasta esta altura, ya se dividió en 16 células, por lo tanto es más grande. No es como que pasa el espermatozoide, que es microscópico, ¿no? Es más pequeño. Ahora tiene que pasar pues una célula más grande, ya una célula formada, ¿no? Entonces, como ya no encuentra el camino de regreso, ¿qué es lo que hace el óvulo? Ahora, ¿dónde me voy? Bueno, pues me regresaré aquí. Y aquí es donde se implanta. Ectópico significa fuera de lugar. Y aquí empieza a crecer el feto, a formarse, pero como este espacio es muy reducido y no tiene la elasticidad del útero,
ahí es donde la mujer empieza a sentir el dolor, la torsión y hay peligro de que se rompa la trompa de falopio y la mujer tenga una hemorragia. Ahí es donde prácticamente se da cuenta que ha tenido un embarazo ectópico, cuando hay sangrado, cuando hay hemorragia. Y pues si se llega a romper la trompa de falopio, tienen que extirparlo. Ya no va a poder tener habilitada, por decirlo así, esta trompa, ¿no? Por eso sucede. Ahora, en algunos casos es tan extremo que llega y regresa al ovario y empieza el feto o el óvulo fecundado empieza a crecer aquí en el ovario. Ya no. No va a sobrevivir definitivamente. Solamente se ha reportado un caso en donde el óvulo fecundado salió fuera de lo que era de la trompa, miren, salió afuera, o sea que afuera del útero. Es como que tú armes tu carpa afuera de tu casa. Listo, afuera. ¿Y dónde se quedó? En el peritoneo, en el abdomen. No estaba ni dentro del útero, ni dentro de la trompa de falopio, ni dentro del ovario. Y la mujer empezó a sentir dolor, empezó a sentir pues presión en esa zona y cuando se hace ver y le hacen una ecografía se dan cuenta que el niño estaba fuera del útero, pero fuera de todos los órganos reproductores. Eso quiere decir que estaba literal afuera de los intestinos, ¿no? Y la mujer soportó lo más que pudo para que su bebé creciera, o sea, porque le dieron la opción. Tú corres el peligro de perder al bebé y también de venirte en hemorragia. Se puede romper algún órgano dentro tuyo y pierdes la vida. Pero la mujer se arriesgó y pues decidió continuar con el embarazo y hasta lo más que pudo, ¿no? Claro que eso sí era dolorosísimo, porque el niño crecía y ahí sí, nosotros, las mujeres, las que han sido mamás, cuando han estado gestando, sentían que les pateaban la costilla, que les pateaban el estómago, que les pateaban el abdomen, pero no, ella literalmente sentía que le pateaban las costillas y el intestino, ¿no? Así, el estómago y todo. Entonces, soportó lo más que pudo hasta que ese niño pudiera sobrevivir fuera del vientre materno. Y lo logró. Pero como les digo, es un caso a nivel mundial, ¿no? Muy, muy raros. Porque normalmente no sobreviven. Disculpe, ¿y qué? ¿Y en el embarazo, por AOV siempre te sale sangre, Miss? O sea, ¿puedes menstruar? Igual he escuchado que cuando estás embarazada también puedes menstruar, ¿es cierto? Ya, ¿qué pasa? Miren, a veces hay mujeres, ¿qué es la menstruación? A ver, la menstruación viene a ser la capa interna del útero, que es el endometrio, ¿no? Hay mujeres que cuando justo ya están embarazadas y el feto se anida aquí, se anida en esta parte primero, se protege en este endometrio, en esta capa, ¿no? Del endometrio. Y empieza a sangrar. Y cuando ve la mujer, me ha venido mi menstruación, pero le viene en poca cantidad o de repente de otro color. Es porque el feto se está implantando. Una vez que va creciendo, ya el feto ya no va a estar protegido por esta capa, sino que ahora sí va a formar su bolsa y también su placenta, ¿no? Entonces ya esta capa ya no va a ser útil. Por lo tanto, en el caso de algunas mujeres, por la cantidad de hormonas, menstruan, pero sin embargo, por dentro, pues está el feto ahí diciéndote hola. ¿No? Sí pasa. Miss, y la menstruación, no, ya bueno, la sangre color marrona, he visto en internet, dice que es sangre vieja, dice. Sí, sangre oxidada. O sea, ¿cómo? ¿Por qué sucede eso? Ya, muy buena pregunta.
todo lo que es sangre, todo lo que contiene hemoglobina, glóbulos rojos más claro, está compuesto por una proteína que se llama hemo y a la vez esto transporta oxígeno, ¿no? Cuando esta sangre sale fuera de su lugar o no está en el lugar que le corresponde, entonces como es a base, la sangre tiene glóbulos rojos, tiene la proteína y tiene oxígeno, tiene hierro, ¿ya? La sangre tiene hierro en cualquier parte del cuerpo, tiene hierro. Y el hierro cuando se expone al aire, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con esta sangre? Con este hierro, mejor dicho. A ver, ustedes dejan un hierro fuera a la intemperie, ¿qué es lo que le pasa? Se oxida. Exacto. Oxidamos. Exacto, muy bien, se oxida. Igual es en el caso de la sangre. Si la sangre, a ver, apaguen sus audios, por favor. Ahí está, gracias. Cuando sale fuera del lugar, entonces se va oxidando, se va envejeciendo. Miss, pero también dice que la sangre marrona también dice que puede ser síntoma de embarazo, el Sí, flujo marrón. por O lo que sea, les estoy hay explicando. personas que lo confunden, ¿no, Miss? O sea, Sí. saben que el flujo marrón le sale y ya, bueno, dicen que está embarazada, casi igualito los síntomas. Puede ser por varios motivos, o sea, es que en realidad no es una causa fija. Puede ser, por ejemplo, problemas hormonales, síndrome de ovario poliquístico, puede ser, Cuando por una mujer ejemplo, se cuando se cuida implanta. con la ampolla, Un ratito, también Marquina, veas. un ratitito para terminar de explicar. Puede ser por varios motivos, como les decía. También cuando el feto se implanta, como les estaba mencionando, también puede eliminar esa sangre y no es de color rojo vivo como acostumbramos las mujeres a sangrar, ¿no? A tener la menstruación y por eso este color marrón, ¿no? Y ahora sí, Marquina, ¿qué me estabas diciendo? Es cuando una mujer se cuida con ampolla años y la Ujú. sangre también es marrón. Sí, también. ¿Por qué? Es que esos métodos anticonceptivos son a base de hormonas y de todas maneras, cuando la mujer se cuida con métodos hormonales, va a tener una cascada de hormonas en su cuerpo. No es la hormona que te produce, que el cerebro dice, ah, ya, que tu mismo cuerpo de manera natural lo produce. No, es de manera artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer? La mujer cuando usa métodos anticonceptivos por muchos años, un solo método anticonceptivo, como me dice su compañera, por ejemplo, las ampollas, ¿no? ¿Qué pasa? La mujer debe de guardar un tiempo de reposo. ¿Qué significa? De desintoxicación. O sea, su cuerpo tiene que desintoxicarse. Es como que ustedes se inyectan medicamento todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Va a llegar un momento en que de repente su cuerpo también ya lo va a sentir, ¿no? Lo va a resentir de tanto medicamento. Igual es en este caso. Tantas hormonas, ya el cuerpo ya como que se cansa, ¿no? Entonces, para evitar las alteraciones, para evitar tener futuras consecuencias, entonces la mujer tiene que descansar. ¿Cómo descansa? No aplicándose el método anticonceptivo, pero también teniendo en cuenta que debe entrar en un periodo de abstinencia, porque una vez que deje el método anticonceptivo, créanme, va a volverse muy, muy fértil, que a la primera va a salir gestando, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso también. Eso es lo que no queremos, Pemis. Pero, ¿qué prefieres? ¿Estar un mes de abstinencia o que más adelante tengas problemas hormonales que te pueden llevar hasta el cáncer? Miss, una consulta. Ujú. Yo he tenido el años, pero Miss, solamente aguanté un año porque no reglaba. Ya. Y me ha hecho subir de peso y el dolor de Ah, cabeza que al oh, no, último no, no. tiempo ya no lo aguanté. Ajá. Claro,
Y se acuerdan que yo les dije que cuando una persona se quiere poner el implante, tiene que haber probado previamente la ampolla de 3 meses. Porque si no ha probado la ampolla de 3 meses, la ampolla de 3 meses va a tener casi los mismos efectos que el implante subdérmico. Si la mujer tolera la ampolla de 3 meses, entonces va a tolerar bien después de su parto el implante, ¿no? Ujú. Si no, va a tener lo que ha mencionado su compañera, sube de peso, dolores de cabeza insoportables, y no, pues ya no aguantó más de un año, porque en Se realidad estresa, eso, ¿no? exacto, ¿no? Duele la cabeza. Ansiedad le genera también. Sí, es terrible, ¿no? Y por lo mismo La que es ampolla de 3 hormonal, meses duele la cabeza. ya ves, Y entonces, no ves tu regla, mi. y entonces tú no podrías usar, por ejemplo, el implante, definitivamente. Yo Mis, el pero eso es año que depende, utilicé el implante dependiendo de no mis, de tenía todas las regla. mujeres. ¿Cómo? Eso es dependiendo de todas las mujeres, porque mi hermana también se cuida con eso y no lo ha hecho nada. Normal, menstrua también. Es que Ya, todos los cuerpos no son claro, iguales. claro, no todos los cuerpos son Pero mire, iguales, si yo durante el año exactamente. que me he cuidado con el implante no reglé nada, nada, Pero, absolutamente nada. claro, pero ¿qué pasa? A ver, yo les explico. Yo no estoy, por si acaso, yo no estoy haciendo campaña en contra de los métodos anticonceptivos, sino que estoy hablando de la realidad de cada uno. A ver, mire, les explico. Si bien es cierto, como dice su compañera, ningún cuerpo es igual. Cada uno tiene una forma de metabolizar los medicamentos de manera diferente. Pero ¿cuál es el problema? Que si en buena hora tú no tienes ningún efecto, gracias a Dios. Como se dice, bendecida eres y no te ha dado ningún efecto adverso. Sí, mis. Eso es cierto, pero hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, es como usar un medicamento. A ver, vamos a hacer una comparación con los antibióticos, pero antes de eso, quiero escuchar la consulta de su compañera que está levantando la mano, que está con el nombre de Luz Daisy. Ajá, dime, hija. Quisiera hacer una pregunta. Yo me cuidaba con el implante durante un año, pero cuando me separé y me dolía mucho en mi ovario y me fui a ver y me dijeron que tenía una herida en el útero. Y la verdad, el doctor me explicó bien, pero casi no mucho lo he entendido. Quisiera saber que usted me explique qué tan grave puede ser eso. Que cuando tenía relaciones sexuales sí me dolía, yo no puedo, o sea, cuando yo tengo relaciones sexuales con un hombre me duele. Y, Entonces tú sufres de dispareunia también. y me dijeron que tengo una herida al útero y que tengo que hacerme una biopsia. Y hasta el momento no lo hago todavía. Y Y, tienes que hacerlo inmediatamente, hija. y quisiera que me explique, ¿eso es tan grave, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Ya, pero primero, antes de contestar tu pregunta, hija, voy a hablar acerca de lo anterior. Voy a hacer la comparación. ¿Qué sucede? A ver, vamos a compararlo con los medicamentos, ¿no? A ver, la mayoría de ustedes conocen, por ejemplo, los medicamentos, los antibióticos que se usan para los problemas respiratorios, ¿no? Porque la mayoría de ustedes tienen familia o ustedes mismos también les han recetado. Nosotros tenemos antibióticos, por decirlo, en niveles, ¿no? En escala. Por ejemplo, tenemos un antibiótico que se llama amoxicilina. Conocen la amoxicilina, ¿verdad? La mayoría de ustedes lo conocen. Sí, mis. Ok, listo. Vamos, entonces. La amoxicilina viene a ser un antibiótico básico que ayuda a contrarrestar o a eliminar los microorganismos. Pero hay otros medicamentos más fuertes. Por ejemplo, después de la amoxicilina, tenemos los antibióticos como, por ejemplo, el grupo de las cefalosporinas, ¿ya? Por ejemplo, la cefalexina, la cefuroxima son más fuertes, listo, muy bien. Después tenemos también otros medicamentos que también son fuertes, que se utilizan para las vías respiratorias, como en el caso de lo que son las penicilinas, ¿no? Esas que son inyectables, que son blancas,
que cuando apenas una persona tiene algún malestar, va a la farmacia y se coloca ese medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya, si, por ejemplo, supuestamente, yo tengo gripe, yo tengo gripe y voy a la farmacia para que me inyecten ese medicamento, ya, es inyectable. Muy bien, me curo, perfecto, no hay problema. Me voy a curar porque me ha atacado esa infección con un medicamento fuerte. La próxima vez que me enferme y me quiera curar con ese mismo con un medicamento más leve, o sea, quiero regresar, por ejemplo, a la amoxicilina, ¿la amoxicilina me va a hacer efecto? No, Miss. Definitivamente ya no. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya se acostumbró a un medicamento fuerte. Entonces, ahora sí, ¿me entienden la referencia? Igualitos son con los métodos anticonceptivos. Por eso es que se recomienda que las mujeres cuando inician por ejemplo, el cuidado de lo que es con los métodos anticonceptivos, tienen que empezar desde lo básico, ¿no? Por ejemplo, tienen que ir viendo con la ampolla del mes o de repente ya, después de ahí de un tiempo recién pasar a la ampolla de 3 meses y después cuando ya tengan sus hijos, ahí pasar al implante subdérmico, ¿no? Pero para saber qué reacciones va a tener el medicamento en mi cuerpo. Pero ¿qué va a pasar si ya pues me voy a la más fuerte? Ya quiero cuidarme, no quiero olvidarme, dice. Pero tu cuerpo se va a acostumbrar. Y ya de Miss, una repente pregunta. otros métodos ya no van a ser tan efectivos que digamos. Por eso les hago la comparación con los medicamentos, ¿no? Un ratito, hija. Contesto a su compañera que me estaba haciendo la pregunta acerca de que ella se estuvo cuidando y que tiene una herida en el útero. Sí, es importante que tú te hagas. ¿Tú te has cuidado alguna vez con algún otro método aparte del implante, hija? Por ejemplo, Luz, ¿te has cuidado con té de cobre en algún momento? No, implante nada más, Solamente por con el 2 implante. años. Ya, ¿qué pasa? A veces esa herida puede ser consecuencia de una infección, puede ser un BPH, hay que tener cuidado, puede ser. Por eso es que el médico te ha recomendado que hagas una biopsia, o sea, ingresan por medio de una cánula y hacen, así como como el Papá Nicolau, porque eso, si se vuelve más grande, puede resultar, eso sí, en otra cosa. Por eso, si está desde un inicio, si está iniciando, no lo dejes pasar. De todas maneras, para descartar. Puede ser otro motivo, puede ser de repente problema del endometrio, puede ser algo que por alteración hormonal, algo que de repente te ha ocasionado esa herida y por lo mismo es que se produce la dispareunia, o sea, el dolor al momento del coito, ¿no? Ya, a ver, Rivas Sandoval, ¿tienes alguna pregunta? Ay, no, por favor. Disculpen chicos, se me había ido el internet. Disculpen. No sé si me lograron escuchar la respuesta que le di a su compañera, que de todas maneras tiene que analizarse esa herida que no es normal, porque se supone que el útero viene a ser una parte bastante estéril y no debería haber ingresado ningún microorganismo, ¿ya? Entonces sí, te tienes que hacer revisar eso, ¿ya?
Ya, un favor, ¿me podría considerar la lista? Mi internet está pésimo. Sí, No sé si me... estamos iguales, hija, porque justo ahorita se me fue el internet, por eso es que no me escuchaba. Dime tu Ya, apellido. Ay, disculpa. Chávez Alvarado. Listo, Chávez, muy bien. Ya, a ver, creo que, si no me Gracias. equivoco, ya, hija. Tenía una, Rivas, creo que tenías alguna pregunta. Te estaba diciendo que me preguntes si se me fue el internet. Mis buenas noches. ¿Me pueden- Ah, Tomairo, sí, dime Tomairo. Mis buenas noches. Mis, quisiera por favor si me puede considerar entre tarde, 8:30 clases. Ya, Tomairo, muy bien. Gracias. Ya, Rivas creo que tenía levantada la mano. Ay, Dios mío. Ya, de repente. No está, ya creo, Miss, ya Ah, salí, creo, no está. sí, también. Es que en realidad está fallando el internet. A mí justo ahorita se me fue el internet, por eso es que ya no contestaba nada ya. Ya, listo. Entonces, Está pésimo. Mi disculpe, quisiera saber sobre los quistes. Los quistes o tumor. ¿Es cierto que cuando tú estás embarazada, los quistes que tienes lo puedes botar, expulsar, sí. Ujú. expulsarlo, botarlo? Ya. ¿Sí es cierto a mí? Sí, Porque todo médico que siempre cuando tienes quistes es lo que te resente, es lo que te dicen que cuando tú sales embarazada, los quistes los puedes perder, los expulsas. Aparte de eso, los quistes, tu estómago o tu barriga se pone duro o cómo son los quistes. no, es que lo que pasa es que los quistes son pequeños. Todas las mujeres tenemos quistes en el ovario, solamente que algunas por problemas hormonales los desarrollan, o sea, crecen más. Y todo depende del tamaño, ¿no? Porque todos los meses nosotros vamos a expulsar con la menstruación los quistes. Ahora, ¿qué pasa? Que hay algunos quistes que cuando crecen tienes problemas, por ejemplo, para concebir, para poder salir embarazada, ¿no? Y tienes que llevar un tratamiento. O te ocasiona problemas como resistencia a la insulina, o sea, tienes problemas con la glucosa, empieza a, a ponerse oscura la piel en diferentes zonas, o sea, manchas así como si fueras, como si estuvieras gestando, subes de peso, es difícil bajar de peso, te da más ansiedad, tienes más hambre, tienes tu menstruación de manera irregular. O sea, todas esas cosas te puede generar, ¿no? Ah, ya, mira, Miss, por una cosa, yo ejemplo, estaba preguntando. Ah, dime. Miss, cuando ¿cómo se llaman? De anticonceptivos, Miss. Ujú. Dice cuando te inyectas en la nalga, cuando tú puedes estar con tos o con cualquier enfermedad y que te pongan en la misma que te has inyectado, dice Ujú. que no te puede hacer efectivo, ¿es verdad, Miss? No, no tiene nada que ver. Lo único que hay que tener precaución nada más es que cuando tienes que ponerte el mismo día que te has puesto todos los meses, el mismo día, así te haya venido o no te haya venido la regla. Si tú varías el día, ahí sí no va a ser efectivo, más bien al contrario. No, Miss, o sea, cuando yo me inyecto la ampolla de un mes, Ujú. ya, me inyecté y al siguiente día me inyecto o sea, otro ampolla que no es para cuidarse ya, o sea, de la enfermedad ya, y me inyecto en mí. Ay, ya, ahora sí te entiendo, Marquina. Ah, ahí, por ahí hubieras empezado. Ya, sí, no, tienes que esperar unos días, ujú, porque lo anulas, eso sí. Ah, ya, Miss. Ujú. Que se anula, Miss, la Sí, ampolla anticonceptiva. sí, se anula. Hay medicamentos que no se pueden combinar. Ujú.
tiene lo que son interacciones medicamentosas. Ujú. Hay que ver con qué medicamentos tiene interacciones. ¿Qué significa interacción? O sea que un medicamento no se puede combinar con otro porque si no, no tiene efecto. Mm, Miss, usted también comentó Ujú. de la pastilla del día siguiente, Ya. que pasando 24 horas es un poco menos efectiva. Bueno, tienes razón porque yo también la usé Ujú. y no fue efectiva. Y ahí tienes tu pastillita contigo, seguro. Ajá, sí. Sí, eso es cierto. Y Entonces créanme. no es tan efectiva, Miss. Entonces, bueno, cuando pasó eso, uno preocupada porque a veces puede traer consecuencias, sobre todo más al Exacto, bebé, ¿no sé. exacto, Y exacto. bueno, consultamos a varios ginecólogos y dijeron que no había problema. Claro, muy bien. Sí, es que lo que pasa es que en realidad ningún método anticonceptivo, ninguno, y eso está comprobado, es 100% efectivo. Por ejemplo, el que tiene mayor efectividad es el preservativo y aún así tiene un 99.9% de efectividad. Y es que le hacen una agujita, lo meten en una agujita y ya no hay permiso. Ya no, ya por ahí pasaron más de 100.000 espermatozoides ya. Es que lo que pasa es que también en la forma como se almacenan o cómo se guardan los preservativos, a veces eso también influye. Hay que tener cuidado. Los de la farmacia creo que lo rompen para que tengan más venta de pañales, de leche. ¿Cómo vas a hablar así? ¿Cómo vas a Es que pensar mal? en el, en el TikTok sale así, Miss. Con Miss, razón pero la veo en ampolla de 3 los... meses es sí, efectiva. ¿cómo dices? La ampolla de 3 meses, Miss, es mucho más efectiva o no. Bueno, cuando das a luz mayormente te sugieren la ampolla de tres Ahí meses por sí, la claro. lactancia. Exacto, claro, pero ya has tenido niños, ¿no? Ahora, eso está muy Ujú. bien porque ya has tenido niños y tu sistema hormonal cambia. Entonces ahí sí es conveniente la de 3 meses. Pero una mujer soltera que recién va a iniciar a cuidarse, lanzarse a una ampolla de 3 meses, pues es una barbaridad. Eso sí, no. Miss, ¿y las Mis, ¿a mí qué me pastillas recomienda? anticonceptivas? La verdad nunca he usado esa, o sea, ¿cómo es? O sea, tiene o me imagino que también es como la de 3 meses que también tiene reacciones. Todos, todos, todos. Y eso está dentro del grupo de medicamentos. Todos tienen reacciones, ¿no? Dependiendo Todos. del cuerpo, ¿no, Miss? Dependiendo del cuerpo. Hay algunos que no les sucede nada, como, como comentaba alguna de sus compañeras que su hermana creo que se cuidaba con la de 3 meses y no, normal, le venía su menstruación y Normal, claro, como el implante, Miss. ajá, sí, ya ves, A mí no, Miss, la de 3 no me viene, me vino como 2 años más o menos. ya ves, sí, es que el cuerpo necesita también recuperarse, ¿no? A ver, Obregón, ¿qué me querías Entonces, pues, preguntar? cada vez ya dejé eso. Disculpe, mi pregunta es, Ajá. ¿y cómo uno se puede, no tener ya los quistes en el ovario? ¿Cómo, con qué medicamento se puede expulsar o cómo se Ya, puede? como les estaba diciendo, los quistes cuando son pequeños se expulsan junto con la menstruación. O sea, es que ¿qué pasa? ¿Por qué ahora todas las mujeres tienen quistes? Por los estilos de vida que tenemos, ¿no? A veces consumimos también alimentos con muchos preservantes. Antes, si bien es cierto, también ha existido enfermedades, no vamos a discutir que no, pero ahora ha aparecido más y todas prácticamente se asocian o son factores de riesgo para el cáncer. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo, por ejemplo, muchos alimentos que están procesados, estamos consumiendo alimentos que vienen en plástico. Antes no se usaba tanto el plástico, se usaba el vidrio, ¿no? Se usaba la loza, se usaba el fierro enlosado, todo eso, ¿no? Entonces, pero ahora ya no.
Todo es Que me plástico. bote el tubo, por favor, me considera. Ya, entonces en este caso todo es plástico y el plástico al someterse a una temperatura obviamente va a eliminar una sustancia que es altamente dañina, ¿no? Entonces, el tiempo ha cambiado, ¿no? Y ahora la mayoría, si no es el 99% de las mujeres, tiene quistes al ovario, definitivamente. Entonces, las pequeñitas se eliminan junto con la menstruación, pero se han dado cuenta que ahora la mayoría, por ejemplo, las jovencitas, tienen muchos dolores con la menstruación, sangran demasiado, tienen problemas hormonales, todo eso, ¿no? Por eso mismo. Ahora, cuando ya son más grandes, el médico te pregunta, ¿tú vas a tener hijos? Y, por ejemplo, yo tengo quistes grandes, ¿ya? Y me preguntó a mí, pero también tienes que encontrarte con una ginecóloga, con un ginecólogo bueno también. Y eso también es difícil a veces, ¿no? Yo he pasado, miren, no les miento, por 3 ginecólogos. El primero me dijo ya prácticamente que ya que mi aparato reproductor ya no servía. Así, literal, me bajó al suelo, después me levantó, me volvió a lanzar al suelo, anímicamente me refiero, ¿no? Y así nos encontramos con médicos así. Y después el siguiente me dijo, no, ¿sabes qué, hija? Vamos a hacerte una ecografía. Perfecto, para ver el tamaño de tus quistes. Cuando me dieron los resultados, los quistes sí son un poco grandes, no lo van a negar. Y la siguiente doctora, cuando vio mis resultados, me dijo, me mandaron medicamentos, yo no puedo tomar pastillas anticonceptivas, por lo tanto me dieron otro tipo de pastillas, ¿no? Entonces, para poder expulsarlos, para poder eliminarlos. Pero me hacía mucho daño, porque me bajaba mucho el azúcar y me producía como desvanecimiento todos los días. Entonces, ya llegué a la tercera doctora y me dijo, sé sincera, ¿vas a tener más hijos? Y yo le dije, no, doctora, definitivamente yo no voy a tener más hijos, ya con los que yo tengo. Es más, yo ya estoy ligada, yo tengo ligadura de trompas. Entonces, me dijo, entonces, ¿para qué vas a tomar? Ya, eso ya no por las puras. Lo que tú tienes que cuidar definitivamente es tu alimentación. Con eso, poco a poco se va a ir reduciendo tus quistes con la alimentación. Cuidar tu peso. Miss, Sí, dime. le escucho. Creo que le entendí también Miss dice que por tener los quistes en el ovario una persona, también la piel se oscurece y no sube la glucosa. Sí, A sí. ese es el motivo, es porque la piel se oscurece, entonces, Miss. Por las hormonas. Es así como la mujer embarazada. Ustedes no han visto que a algunas mujeres se les mancha su cara, ¿no? Ese se llama melasma. Y en las mujeres a veces sin estar gestando, igual se les mancha su cara. Y eso es por los problemas hormonales. Ah, ya, Miss, entonces, sí, pues porque yo hace recién será pues un mes que se me había elevado la glucosa, Miss, a 300, nunca se me había hecho, claro, tenía yo colesterol, pero la glucosa nunca me había subido así. Yo no sabía que era la glucosa, pues que se eleva tanto, nunca me ha pasado. Y yo solamente los únicos síntomas que tenía era que me ardía la cara como caliente, así estaba mi cara, no sabía ni por qué. Y sí, le notaba mi piel que un poquito se me oscurecía, yo rara, porque no era mi piel, así un poquito se me oscurecía. Y entonces y tenía sed, me dio sed en la noche, así con lo que nunca.
como si me hubiera comido un pescado salado, así, empecé a tomar agua. Y Sí, pues la entonces glucosa. me voy a sacar mi prueba en el puesto de salud. Me dice que mi glucosa estaba elevada, por eso es los síntomas de lo que uno tiene, ¿cómo se llaman? Los quistes, ¿no, Miss? Sí, tienes Los que pasar lugares, por entonces, ginecología, claro. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la ujú. insulina, y se les eleva la Ya, glucosa. Sí, Miss, no sabía, ¿ves? sí. Más bien que hemos tomado ese tema, ya me estoy llegando. Ya, gracias, Miss. Dime, Dawa, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Dime. Miss, una pregunta. Una persona, usted había dicho de que cuando uno se cuida y para que el cuerpo recupere todo lo, como se dice, al 100% para que uno pueda quedar embarazada, ¿cuánto tiempo tiene que pasar eso? Para Hay que suponer, desintoxicar, ¿no? claro, hay que suponer que se haya cuidado un año y medio y que ella tenga un año sin cuidarse. Un año es suficiente. Suficiente ya. Sí, un año es suficiente. Pero también, Ya, ¿cuántos Miss. meses más o menos puede ser, Miss, para que se recupere el cuerpo? Ya que mi compañera ha preguntado, también quiero saberlo. 3 meses. 3 ¿3 meses. meses? Sí, ¿Ya 3 es meses. suficiente, Miss? Sí, 3 meses para que pueda desintoxicar el cuerpo. Miss, Gracias. disculpe, Sí, dime. pero a veces no es en los 3 meses. No es en los 3 meses que, hija. No, de lo que mi compañera también está preguntando, cómo se dice, para poder desintoxicar el cuerpo. No, tiene que esperar 3 meses. No que dentro de esos 3 meses vaya a salir gestando. Ya. Sí, tiene Ya que me enteré. esperar, claro, tiene que esperar. Tiene que desintoxicar el cuerpo, ¿no? Especialmente cuando ha tenido un periodo muy, muy largo usando un determinado método anticonceptivo. Dime, Guamán, ¿tienes alguna pregunta? Miss, buenas noches. Yo quería preguntar, por ejemplo, a mí me detectaron que tengo quistes y me han dado para tomar lo que son las píldoras anticonceptivas, la Dixi, la Selene, me dieron por un tratamiento, pero nada ha funcionado, al contrario, ha crecido. Y ahorita ya está por los 5.3 ya. Y el ¿Milímetros doctor me dijo o que tengo que centímetros? operarme. Y sinceramente en miedo a operarme. Pero ¿Milímetros o centímetros, Guamán? 5.3 milímetros, me dijo. Milímetros, ya. Centímetros. Centímetros, sí está grandecito. Centímetros. Sí, sí está grandecito. ¿Cuántos años tienes tú, Ujú. Guamán? Y no sé, ¿habrá otro medicamento para tomar para poder expulsarle o ya no? Porque mira, ahora recién va a ser como 2 semanas. Ujú. Mira, como es, yo voy 29 años. Jovencita nomás. Mira, yo te Recién recomendaría, estas 2 semanas, y empezaba a sentirme demasiada sed. Sed, todo el día tengo sed, de noche también tengo sed, y, y me empezaba a sentirme como cansada, me da demasiado. ¿Mm? Ya, dígame, Miss, ya, en ese caso, mira, yo ¿me te escucha? recomendaría, sí, sí, Guamán, sí te escucho, sino que se escucha retardado el audio. Ya. Ya, a ver, mira, yo te recomendaría sinceramente que busques una segunda opinión, porque a veces quedarse con una sola opinión no es bueno.
ya, una segunda opinión. Yo te sugeriría eso, ¿ya? Y más Ya. aún si tú tienes temor de operar, Sí, ¿ya? ¿Ya, Guamán? sí, demasiado temor, tengo miedo. La, Y mira, esta semana, 2 semanas, la compañera dice que tiene demasiado sed, no se le ha demasiado hecho glucosa que se le está subiendo también, puede ser, porque Claro, así eso me pasó sí. a mí también. Ujú. Mis quiste y mioma es diferente o son Sí, iguales? no, son diferentes. Son dos cosas diferentes. Ujú, bien. ujú. Listo, muy bien, Guamán. Injante, ¿tienes alguna pregunta, hija? Sí, Gracias, le Ok. muchas escuché decirle que usted había ido a 3 ginecólogos y si no me equivoco creo que usted es de Ica, Sí. ¿verdad? Ya, yo también soy de Ica. ¿Y a qué ginecólogo ha ido? ¿Qué pasa? Que yo también estuve mal, ya Ya, así como dicen las compañeras, también tengo varios poliquísticos. ya. Mucho sentía, cuando me venía mi menstruación, sentía demasiado dolor. Ajá. Ya, me venía demasiado dolor y unos cólicos que yo misma ni me aguantaba. Sí. Entonces fui a una ginecóloga, me recomendaron una ginecóloga. Ujú. Entonces fui, la ginecóloga pues no me sacó la ecografía, me dijeron que sí, tenía, mis 2 ovarios son poliquísticos, uno tiene más que otro, Ujú. y también me dijeron de que mi cuerpo no estaba produciendo la suficiente insulina, el Resistencia a cual la insulina sí, tienes. ya. Entonces también me dijo de que uno de mis ovarios estaba produciendo lo que era óvulos machos y que corría el riesgo de yo poder quedar estéril si es que yo no seguía con mi tratamiento. ¿Qué es Ujú. cierto hay con eso? Sí, a las mujeres que tienen los ovarios poliquísticos tienen dificultad para poder gestar, especialmente si no siguen con su tratamiento. Por eso te preguntan, ¿no? Por eso es que te dicen, tú vas a tener hijos. En mi caso, ya yo no, como el tratamiento que me habían dado no era efectivo, o mejor dicho, era efectivo, pero no me asentaba bien. Empecé a tener reacciones muy fuertes. Entonces me preguntaron por eso. ¿Tú vas a tener hijos? ¿Vas a tener más hijos? No, dije ya no. Entonces ya no era necesario pues seguir con el tratamiento. Solamente, como te digo, cuidar mi peso y mi alimentación, hacer actividad física, todo eso. ¿Mm? Sí, es lo mismo que también me dijo la ginecóloga, donde yo incluso me dio también píldoras que tomara, en la que es la bajé de peso, sí, tuve, en un mes le diré que bajé 8 kilos, en un mes, pero llegó mi esposo trabaja fuera de Perú, llegó de viaje y recuperé todo lo que había perdido en menos de 15 días. Porque imagínense que venía a comer todo lo que no había comido durante el año que no había estado en Perú. Y recuperé todo de nuevo los kilos y ahora no sé cómo volver a bajarlo, estoy sufriendo de nuevo. Sí, lo malo es que recuperas rápido y no lo pierdes fácilmente. Eso sí, ese es el gran problema que tienen las mujeres que tienen los Que le quistes diga a su pareja grandes. que se va otra vez a otro país para que Que pierda el se peso. vaya de nuevo, qué mala, porque lo vas a botar. Sí, ya se acaba de ir, justo ya tiene un mes que se ha ido y en eso estoy de nuevo dándole a la dieta de nuevo, porque de nuevo yo como había bajado de peso, no le digo, había bajado regular y entonces mi cuello también tenía el cuello manchado, así negro. Y ahora de nuevo, como me he descuidado, yo misma he hecho mi desorden, como quien dice, ¿no? Y de nuevo se me ha manchado el cuello, veo que de nuevo el cuello se me ha puesto negro, porque Ya, ya no tenía esto de ahí. hay que tener bastante cuidado porque eso sí, lamentablemente como tenemos resistencia a la insulina, claro, no es lo mismo que la diabetes, pero tenemos tendencia a sufrir de diabetes. Y eso que tú dices, esa mancha que aparece en el cuello, en los codos, en las rodillas, ¿no? En ciertas áreas del cuerpo, no es suciedad, se llama acantosis nigricans y eso viene a ser porque hay un peligro de sufrir diabetes, ¿ya? Tipo 2. Claro, no se va a necesitar insulina, pero una vez que ya se diagnostique la diabetes, también ya no, ya, ¿no? Ya, mis gracias. Ujú. Ok. Dime, María Curie, ahora sí, te escucho.
Díaz Lozano, dime, ¿tienes alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿Aló? Sí, sí, te escucho, te escucho. Miss, también, por ejemplo, cuando se cuidan con medicina largo tiempo, también casi es difícil para que se embaracen, ¿no? Sí, la Porque tendencia tienen a quedar problemas. infértil. Ujú. Ese es también un inconveniente, ¿no? Mucho tiempo. Hay mujeres, como tú dices, María Curie, que se cuidan 5 años, 6 años con el mismo método anticonceptivo. Y pues después cuando ya lo dejan y quieren quedar embarazadas, A veces 10, 12 años, sí. Miss. Por ejemplo, hay mujeres que desde temprana No edad, es recomendable. no. Hay mujeres que desde temprana edad se cuidan, desde temprana edad, o sea, estamos hablando 16 años, 15 años. Ahora imagínense cuando lleguen a los 25, a los 30 y quieran tener hijos. A veces Ya no Ya van no a poder. pueden, Miss. es difícil. Ujú. Se hacen estéril, diga. Por Mejor decirlo ya no así. quiero tener hijos. Esa es decisión de cada uno y ahora en realidad hay bastantes mujeres que, o sea, tampoco digamos que la meta o el objetivo de una mujer sea casarse, así como en aquellos tiempos, ¿no? Ah, casarme y tener hijos. No, ahora ya no, es diferente, ¿no? Pero hay algo, y es respetable porque hay algunas mujeres que deciden no tener descendencia, ¿no? Y está bien. Quieren estar solas o de repente tienen su pareja y ellos dos nada más y con sus perrijos o sus gatijos. Listo. Así es, así es. Y el Dime, implante también debe ser igual, diga, que la ampolla, porque antes nos ajá, cuidábamos con ampolla, claro. porque no había implante y no había tampoco la ampolla del mes, sino la de 3 meses, la píldora y la de té de cobre, ¿no? La T de cobre, sí, pues. Miss va a salir para el varón también, ¿no? Sí, Ya. va a salir, Ampolla. pero no, todavía no está al 100% comprobado. Sería bueno, ¿no? Porque va a salir pastillas Sí, para los hombres también varones, para que se cuiden. pastillas para los Sería varones bueno, y Miss. inyectables para varones, sí. Claro, porque ellos ni arreglan nada, porque uno cuando se cuidó con medicina, la regla Tiene que no ha sido esperar. normal. Yo, por ejemplo, me he cuidado tiempos con medicina y mi regla no era normal, era así como sangre molida, así Muerta. media marrona, no era sangre. Claro, Sí. sangre muerta. Y eso me duró tiempo. Ujú. Eso Sí, es lo malo. me duró tiempos a mí. Miss, hablando de la Sí. regla, Miss, y cuando va a venir tu periodo, ¿por qué te duele la cintura, la barriga, Miss? Es que nosotros pasamos por un ciclo, el ciclo menstrual que tiene diferentes tipos de hormonas, la progesterona, el estrógeno. Por ejemplo, la progesterona aumenta cuando la mujer está ovulando. ¿Para qué? Para preparar al cuerpo de la mujer para esperar a ver si fecunda, ¿no? El óvulo, o sea, para ver si está gestando, para ver si sale embarazada, para ver si el óvulo llega a unirse con el espermatozoide para propiciar. Es así como cuando tú vas a tener visitas, ¿qué haces? Limpias tu casa, lo arreglas bien bonito para recibir a tu invitado o invitada. Igualito, el cuerpo se prepara para recibir al espermatozoide para poder fecundar el óvulo. Pero No, pero después, o sea, más antes, cuando o sea, a los 14, 15 años me empezó a venir mi mes, pero no me dolía, pero ahora que tengo recién 20 años, o sea, me duele más, es me que duele no la boca es de estómago igual, y la cintura. no es igual, todo el tiempo no es igual, hija. Eso sí, un mes va a venir de manera diferente, el otro mes así. Eso es variable. Cuando aumenta el estrógeno, ahí el estrógeno, ¿qué es lo que hace? Eso es lo que te hace tener el síndrome premenstrual. Algunos meses vas a tener inclusive hasta con diarreas. Diarreas, dolor abdominal, náuseas, vómito, dolor de cabeza, dolor en la cintura, a veces hasta cólicos como si fueras a dar a luz. Eso es variable, totalmente variable.
Entonces, para controlarlo, eso no mames, ¿qué podría recomendar, mis? Tomar orégano, Miss. Ah, justo, miren, Guisado sabe, ¿ah? Guisado sabe, Guisado Pero a veces sabe. No, pero el orégano te sí, calma. a mí, sí, pero a mí también mi mamita me decía que tomaba orégano, que tomaba, o sea, agua caliente, pero no me Ajá. calma, pero no me calma. Pero ¿cómo preparas el orégano? El orégano tiene su forma de Ya lo he preparar. preparado en dos formas, de A lo que ver, es infusión y lo que hacían hervir también, pero igual no. ninguno de los dos. Ninguno de los dos, a manzanilla, todo hecho también igual, el único Oh. cuando tomo antes que me va a venir, más o menos, ya calculo que va a venir mi mes, me tomo así pastilla para cólico menstrual, lo que ves, con ese nomás lo único controlo. Anaflex. El El Anaflex, Anaflex. que viene a ser el mismo diclofenaco más paracetamol, nada más. Es lo mismo. Ajá. Ah, ya, pues si ya encontraste la manera, no es de manera natural. Guisado, ¿tenías alguna Pero pregunta? Que está hace Oye, rato con Miss, su... Sí, dime, te escucho. ya me cansé de levantar la mano de Miss. Sí, tenía la mano levantada y ya se cansó. Dime, Guisado. Y si una mujer toma las 2 pastillas por cada semana, ¿qué sucedería? Y después, ¿y por qué se le corta su mes? ¿Qué pastillas? Pastilla del día siguiente Ah, ya. que toma cada... ¿Qué pasa? Como les estaba explicando, la pastilla del día siguiente no es un método regular, ¿no? Porque los métodos regulares tienen una dosis específica distribuida para todo el mes o para 3 meses. En cambio, las pastillas del día siguiente que le decimos tienen una concentración muy alta de hormonas. Muy, muy alta. Es como si tú juntaras las dosis, por ejemplo, de 30 pastillas en 2 o en una, porque hay algunas que vienen 2 o hay algunas que vienen una sola, ¿no? Para que juntes todo eso y obviamente para poder producir un efecto más rápido, ¿no? Para evitar lo que es la unión del espermatozoide con el óvulo. Ahora, si la mujer ya, bueno, se olvidó o de repente lamentablemente sufrió, fue víctima de una violentación, ha sido violada, se puede utilizar la pastilla, ¿no? Pero si, como dice su compañero, lo utiliza esta semana y de repente la siguiente, puede provocar alteraciones muy severas en el sistema hormonal. Se descontrola, como esas pastillas son hormonas, las tomas y tus hormonas se descontrolan completamente y el cuerpo ya no sabe cómo reaccionar porque ¿cómo es? A ver, está está en ovulación, está lista para poder gestar o no, es para poder expulsar el endometrio o quizá no, entonces el cerebro ya no sabe cómo actuar, ¿no? Entonces por eso, o hay algunas que después de tomar esas pastillas les viene abundante cantidad de menstruación, aunque no sea su día, y en otros casos puede pues dejarle de venir también, ¿no? Pero el problema que si es frecuente el uso de estas pastillas del día siguiente, puede quedar estéril y tener problemas, por ejemplo, como cáncer más adelante. O sea, no es conveniente tampoco abusar de eso, ¿no? Miss, Sí, dime, te escucho. Miss, tengo una... Sí, dime, Rivas. Miss, muy buenas, disculpa, no estaba temprano, estoy intentando y no logro de ingresar muy tarde, pero tengo una consulta. En las partes de acá, las mujeres, hablando de menstruación, ¿hasta cuánto es aproximadamente 3 días o 2 días? ¿O hay para solo un día su menstruación? ¿Cuánto es el tiempo? Ya, es que al igual como hablamos de los medicamentos, las mujeres pueden variar. Hay mujeres que pueden tener 3 días de menstruación y es normal, ¿no? Hay mujeres que tienen hasta una semana menstruando.
¿Cuándo viene a ser anormal? Cuando viene muy abundante. Ahí viene a ser una alerta roja, muy abundante, con coágulos. No, eso no es bueno, ¿no? Inclusive hasta el color de la menstruación, si cambia o varía, puede ser una señal de alguna alteración, ¿no? Puede menstruar 2 días, puede menstruar 3 días, 5, 7, pero aquí vamos a la abundancia. Por ejemplo, si menstrua 7 días, el primer día aumenta, el segundo, el tercero. A partir del tercero Ese ya hasta empieza 7 a días, bajar, Miss Débora. ¿no es cierto? La intensidad. Entonces, eso es lo normal, que aumenta, aumenta y después baja, 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 baja. O que de repente hay mujeres que sí les viene menstruación con coágulos, pero por ejemplo, el primer día y el segundo día, después del segundo día ya no tiene por qué venir con coágulos, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas es importante saber. Ya, sí, pues, Miss, Ujú. Sí, sí, Rivas, te escucho. Miss, una ya, pregunta. gracias, es mi Ok, consulta. Rivas, muy bien. Sí, Ujú. es mi consulta. Ok. Miss, una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, yo me cuidaba con la ampolla mensual, pero o sea, no me daba apetito de comer, no sé, así como embarazada, me daba asco la comida. Mm, Y esto he dejado de cuidarme con la ampolla mensual y me he puesto la de 3 meses. ya. Vuelta, me da mucho sueño y dolor de cabeza. No, entonces a ti no te asienta bien la ampolla de los 3 meses. Te altera muchísimo tu sistema hormonal. La Miss, Ujú. Mis último, Miss, ya, Miss, como yo ingresé muy tarde en esta la sala, pero estaba intentando tener, me considero en la lista de asistencia. Ah, sí, sí, vi tu mensaje, Rivas. Miss, ¿y los parches Ya, anticonceptivos? gracias. ¿Cómo Ah, se ya, utiliza eso? listo. Ya, muy bien. Y terminamos con la pregunta de su compañera Benítez, porque nos vamos de largo. Con porque en realidad hablar de esto es bastante, Será bastante así amplio. nomás, debemos hacer la clase, Miss. A ver, escúchenme. En el caso de los parches anticonceptivos, es efectivo, sí, pero es efectivo, pero hay que tener en cuenta que como todo método anticonceptivo también tiene su margen de error. O sea, no, por ejemplo, en el parche es un 85% de efectividad. Puede tener también sus fallas. No es tan alto la efectividad que digamos, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa? Nos puede decepcionar, ¿no? Dice, no, pero si yo me cuidaba con parches, no, a veces no es efectivo, ¿no? A veces puede pasar. Sí, dime esto. Ujú. Miss, ahí primerito con un aborto espontáneo Ujú. de 3 abortos. ¿Por qué no se puede llegar a tener hijos, Miss? ¿Qué pasa? Es que hay que averiguar la razón por la cual la mujer está abortando, ¿no? Si es un aborto espontáneo, puede ser debilidad de la musculatura del útero. De repente no implanta bien, de repente la placenta no se implanta en el lugar que corresponde, sino se implanta muy bajo y por eso la mujer lo pierde. Habría que hacer una investigación de por qué es. Y a la tercera pérdida, ¿por qué no se recomienda hasta que se haga un estudio, se haga lo que es un chequeo?
porque no solamente afecta a la parte física, va debilitando cada vez más a la mujer, va debilitando lo que es el útero, y no solamente la parte física, como les decía, sino también deteriora bastante la parte psicológica. Imagínense una mujer gestar a cada rato y que después al final lo pierda, ¿no? Estar con esa ilusión de repente de salir embarazada y de un momento a otro pues empieza el sangrado. Sí hay mujeres que han tenido ese tipo de problemas, ¿no? Y no solamente en los primeros meses, ha habido mujeres que han tenido abortos o pérdidas, mejor dicho, dentro del vientre materno. O sea que el niño ya ha estado formado, ya han tenido 8 meses de gestación y su corazón del bebé ha fallado y se ha muerto dentro del vientre. Y lamentablemente, como es un bebé grande, ya está totalmente formado, ¿no? Al momento de dar, lo tienen que inducir al parto. O sea que la mujer aparte tiene que pasar por el trauma de dar a luz por parto natural. Le colocan un inyectable para que empiece a tener contracciones y pueda dar a luz, pero con la esperanza ya definitivamente, no de que va a abrazar a su hijo que está vivo, que va a escuchar el llanto, no, ya sabe que está muerto, ¿no? O sea, imagínense eso. Miss, o sea, cuando tienes 3 abortos, ya no puedes tener hijos con el tiempo, Miss. No, sí, pero hay que hacer un análisis, como les digo, ¿por No, por qué? ejemplo, Ajá. mi vecina, de mi vecina mío, ella tuvo más de 3 abortos. ¿A más? Sí, estuvo con 3 abortos, pero el último le dijeron que tuvo quistes. Es lo que ella me cuenta, me dijo. Le dijeron que tuvo quistes y con el tiempo el quiste se convirtió en bebé. Ahora tienen un hijito, pero ese bebé lo tuvo con tratamiento. Todos los embarazos lo ha tenido con tratamiento, pero sino que su útero dice que estaba débil y por eso que no podía tener bebés, le dijo el doctor. Ya Pero ella ha ves. tenido más de 3 abortos espontáneos. Y por eso me pregunto, con el tiempo, ¿puede tener hijos? Porque el doctor lo ha dicho que ya no puede tener hijos. ¿Qué Y edad si lo tiene? tiene, probablemente, ella tiene 25 años, tiene, si no me equivoco. ¿Tiene algún hijo? ¿O no ha tenido Uno, vivo? el último sí le llegó a tener con No, tratamiento. Ahorita tiene no, 1 año y tanto. ya no, bien difícil entonces. Si se ha ¿Por, logrado ese niño, ya no, bien difícil ya que por qué, pueda Miss? tener. Porque ya el útero, miren, para recuperarse el útero en una mujer que no tiene problemas, demora 2 años, 2 años, ¿ah? Para recuperarse. Ahora imagínate en una mujer que tiene el útero debilitado. Va avanzando los años, supongamos que tiene 25, tiene que esperar 4 o 5 años, a los 30, está bien, todavía es joven, pero pasando los 30 años, los 35 años, ya se considera un embarazo geriátrico. Aunque miren, es joven, pero se le considera así, es un embarazo geriátrico de alto riesgo. Miss, ni con tratamiento, Miss. Es difícil, es que puede salir gestando, sí, pero hay un riesgo bastante alto de que ella pueda perder la vida también. ¿Y cómo deja esa criaturita que ha tenido? Ya. Miss, y disculpe, mira, la preeclampsia, Miss, yo tengo mi tía tuvo preeclampsia y ahora su hija también tuvo sus 2 hijos, tuvo sus gemelas y también tuvo preeclampsia. ¿La preeclampsia es hereditaria, Miss? ¿O a qué se debe la preeclampsia? No, la preeclampsia es hay una probabilidad, ¿no? Sí, que de repente alguien en la familia, mamá o abuela, ha tenido preeclampsia, puede ser, pero no es que sea hereditario, sino es algo ya que está en tu genética. De repente su hija ya ha tenido esa predisposición a tener preeclampsia. Ya, Miss, ya, Miss, gracias. Ya, listo, muy bien. A ver, Asto, y termino tomando asistencia. Dime, Asto. Asto Panuera, te escucho. Profesora, mi pregunta es, profesora, pero si
Espérate, hijo, espérate. No, ¿te duele la barriga? Ya, espérate. El detalle es que yo también tenía tres ojos. ¿Te duele la barriga? Sí, entonces espérate. No, no. Hasta la... Se pasó Y preguntó si Astor. le dolía la barriga. Dice que no, no le duele. Ay, Espere. ya. Ay, ya. Dime, Astor, te escucho. Ay, no. Ya, yo tenía tres abortos espontáneos. Ujú. Y de las cuales el último que es mi suspiro acá es el cuarto, mijito. El único que tengo. Después de que salí Ajá. porque fui operada, Ya. cesárea, Ujú. no pude dilatar, no tuve contracciones, no pude dilatar. Ya. Y ¿cómo se llama? El detalle es que cuando yo fui ya después de tiempo, me dolía mucho el útero y me fui al ginecólogo y me dijo que no, que es por ¿cómo se llama? Que tenía infección. De ahí ya, bueno, hice tratamiento, todo lo que tenía que hacerse. Después le dije, mi hijo, le dije, me dijo que me cuidara, ¿no? En caso que ay, hijo, no juegues así, duele. Le dije al doctor que si podía volver a tener hijos y me dijo que no, que podría hacer de que yo pueda volver a tener hijos, aunque quisiera, y me dijo, pues, pero cuídate por si acaso, ¿no? Y entonces, ¿para qué me Ujú. voy a cuidar si por si No, acaso ya es que no me sabes voy lo. a morir? Porque el fin, no puedo, yo para tener a mi hijito después de los 3 abortos espontáneos, porque a mí se me murieron adentro, no se habían implantado Ujú. en el útero, sino ¿cómo se dice? En las trompas, o ¿qué se dice? Ya, No, en ectópico. las úteros, Ujú. bueno, no, sí, tópico, ahí lo tenía, o sea, a Ectópico. mí ya a los 4 meses llegó y Ujú. ahí después empecé a sangrar, ya Mm, dejó de latir, como ya no podía crecer y todo eso, ya se claro. me vino, y bueno, hicieron legrado. La segunda, ya así nomás, llegué un mes y se me vino así. La tercera igualita. Y entonces el último que fue mi hijo ahorita, fue difícil. He hecho tratamiento. Bueno, yo hice tratamiento después de esas 3, porque Ujú. tuve ovarios poliquísticos Ya. y tuve tratamiento. Y bueno, yo no la completé porque el último doctor que me fue, después que me hicieron el legrado, el tercero me dijo que no podía tener hijos ya, porque ya mi útero estaba muy dañado. Y Ujú. entonces, por lo menos, si es que esperar a lo menos 3 años, podría ser la Ujú. posibilidad, ¿no? Claro. Y resulta que, bueno, pues uno ya, pues, con las Pierde la tres pérdidas, uno esperanza. ya, Pierde ajá, la digo, pues ya, ¿para esperanza. qué? No, ya no está, ya, y bueno, en mis planes tampoco ya no está, ¿no? Ya, al fin y al cabo, dije, ¿no? Entonces, Ujú. de una vez apareció mi hijo, bueno, nació mi hijito y hice solo tratamiento de 6 mesecitos nada más, porque, bueno, me dieron pastilla de ANE 35 para botar el Ajá. poliquístico. Claro. Y salió mi hijito y una vez que salió mi hijito, ahora me dice, cuando yo salí del hospital, me dijeron que, siempre me ha dicho, pero yo tuve dudas y fui a otra ginecóloga y bueno, hace poco también fui último y me dijo un doctor ya, ¿no? De edad ya avanzada, me dijo, hija, tienes que cuidarte por si acaso, porque igual, puede que salgas embarazada, pero esta vez no lo vas a lograr tú Ajá. y tal vez si lo logras tú, tu hijo no lo logra, y si lo logra tu hijo, tú no lo logras. Y Exacto. entonces yo digo, pues, entonces me voy a quedar con un solo hijo. Sí, Pero hija. me dijo que en caso de que pudiera, tengo que hacer riesgo y Ujú. tratamiento completo. Con mi hijo, de hecho, me he pasado los 9 meses en el hospital regional, Ujú. los 9 meses. Ya ves. Eh, hasta el día de hoy, es que, no, yo no me cuido, pero no quedo. No puedo salir embarazada. No me cuido, No, pero ya ven, igual. entonces ahí está, mira, el claro ejemplo de su compañera que el mismo médico le ha dicho que ella puede perder también la vida, ¿no es cierto? Entonces ese es el detalle, ese es el problema. Ahora, ojo, ¿por qué te dicen que te cuide? Porque si bien es cierto, puedes quedar embarazada, pero tu niño puede tener malformaciones. Ese es el inconveniente, el problema, ¿no? Si ya de por sí es bastante difícil quedar embarazada, tienes abortos, pasar por el trance, ¿no? A veces hay niños que nacen sin cerebro,
Pobrecitos, de verdad, es bastante doloroso cuando nacen, porque tienen que nacer de todas maneras, ¿no? Pero van a tener un tiempo de vida de 1 2 horas nada más. Entonces, es bastante doloroso, como les digo, para los padres, hasta para el mismo niño, ¿no? Nosotros no sabemos en realidad si el bebé también puede sentir, a pesar de que no tiene cerebro, pero tiene sus sentidos, ¿no? Entonces, todo eso, pues, hay que tener en cuenta, ¿ya? Listo, muy bien. Voy a tomar asistencia a los que de repente ingresaron un poquito más tarde, ¿ya? A ver, está Gurto Atero. Ingresó Alipio Leca. Ingresó Díaz Lozano Natalie. Gómez Quinto. Mozombite. A ver, ingresó Pérez Caicho. Ingresó Torres Ataipoma. No, perdón. Sí, Torres Ataipoma. Seguieron Liden, sí me dijo que había ingresado, ¿no? Quispe Guamaní. Vidangos. Sara, buenas noches, Quispe Guamaní. Ok, Quispe, muy bien. Quispe Guamanín, ¿verdad? Ya. Vidangos. Muy bien. Listo, chicos. Entonces ya nos encontramos el día viernes. Que tengan muy buenas noches. Espero que el día de hoy haya sido bastante informativo y productiva la clase. Nos encontramos el día viernes. Que tengan muy buenas noches. Cuídense. Buenas noches, Miss. Nos vemos. Cuídense.